Muy buenas tardes. Como director del Instituto Cervantes es un honor y una alegría darles la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de españolas que organiza el Círculo Orellana. Dos motivos que quiero resaltar. En primer lugar, la alegría y el orgullo del Instituto Cervantes de poder colaborar con el Círculo de Orellana, porque este ciclo de Españolas por Descubrir es un ciclo planteado con mucha seriedad en la reivindicación y en la mirada hacia el protagonismo de la mujer en distintos momentos de la historia de España, con mucha amplitud, porque tenemos la oportunidad de asistir a brillantes conferencias sobre distintas mujeres de distintos periodos históricos, de distinta ideología y significación, de distinta profesionalidad, y porque esta manera de hacer bien las cosas pues asegura el éxito que día a día tienen las convocatorias del Círculo Orellana. De manera, Leticia, que una vez más muchísimas gracias, y ya sabéis que esta es vuestra casa y que sois parte de nuestro orgullo. Pero además se suma hoy otro motivo importante, que es que la conferencia que nos convoca está a cargo de Santiago de Mora Figueroa, que está de verdad en su casa porque el marqués de Tamarón fue el director del Instituto Cervantes entre 1996 y 1999. Hace unos días se presentaba la convocatoria del 8º Congreso de la Lengua Internacional de la Lengua Española. Estaba pensado que se celebrara en Arequipa. La situación de dificultades que vive Perú hizo que se tomase la decisión entre el Ministerio de Exteriores de España, la Academia Española, las reales academias o las academias de la lengua española de otros países que tienen el idioma como lengua nativa, y el Instituto Cervantes, y se ha cambiado de destino y se va a celebrar el Congreso en Cádiz, en Andalucía, la tierra de Santiago y mía, como se nos nota al hablar, y en Cádiz, y el marqués de Tamarón es gaditano, de manera que en tu tierra se va a celebrar el Congreso. Y recuerdo esto porque en la presentación yo hablé de Santiago, dije que bajo su dirección se pusieron en marcha estos congresos que hoy se han convertido en un gran acontecimiento cultural e internacional, y que estando él de director y de director académico con él, José Manuel Blecua, se hizo la primera convocatoria de un congreso desarrollado en Zacatecas con tanto éxito que se ha convertido, como he dicho, en un acontecimiento. En aquel famoso congreso, Gabriel García Márquez dijo que había que cambiar muchas cosas y que había que pasar, ¿te acuerdas?, de la ortografía, de la gramática, de todo. Y la academia, que en principio no había querido embarcarse en el proyecto, se asustó con la repercusión que tuvieron las declaraciones de Gabriel García Márquez, y a partir de entonces pues se sumó a la organización de estos congresos que se deben a la conciencia sobre el idioma, sobre el español y sobre el mundo panhispánico que hemos heredado de personas como el marqués de Tamarón y que nosotros queremos seguir respetando en una apuesta de orgullo panhispánico que defiende la comunidad sin autocomplacencia, pero sí con seguridad en que formamos parte del segundo idioma del mundo en hablantes nativos. Ya vamos por 500 millones de hablantes en el mundo. Si tenemos en cuenta la comunidad latinoamericana. De manera que Santiago de Mora Figueroa es una referencia viva en el Instituto Cervantes,
Fue para nosotros un orgullo recibir su legado en la Caja de las Letras y día a día trabajamos para estar a la altura de ese legado. De manera que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu magisterio y gracias al Círculo Orellana por continuar con tanto éxito este ciclo que ellas proponen de manera sistemática desde hace ya unos años. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, querido director, querido Luis. Hoy es un día muy especial para el Círculo de Orellana y para todas las orellanas socias fundadoras, que muchas de vosotras me acompañáis, estáis aquí con todos nosotros, porque inauguramos ni más ni menos que el 7º ciclo de este programa de Españolas por Descubrir. Y lo hacemos dedicándoselo a una mujer muy especial, la primera diplomática española, Margarita Salaverría Galárraga. Y además para ello contamos con una persona, como ha dicho antes el director del Instituto Cervantes, una persona a quien desde luego yo tengo gran estima profesional y personal, embajador de España, Santiago Mora Figueroa, marqués de Tamarón, y como se ha dicho ya antes, también fue director de esta casa. Lo primero que quiero decir es que este encuentro, si ha sido posible, ha sido gracias a la familia Argüelles, por toda su implicación y por toda su colaboración, y muy especialmente a 2 de los hijos de Margarita, que durante y a lo largo de estos meses hemos tenido encuentros, conversaciones y reflexiones. Querida Inés, querido José, muchas gracias porque gracias a vosotros, a la documentación aportada, realmente se ha podido hacer este encuentro. También quiero agradecer a Álvaro Argüelles, porque también has facilitado un documento fotográfico que después todos ustedes van a poder disfrutar. Pero desde luego, a quien tengo que dar unas gracias muy especiales es a la persona que me acompaña hoy en esta mesa. Querido Santiago, gracias. Gracias infinitas por tu enorme energía, entusiasmo, cariño, profesionalidad y destreza demostrada a lo largo de estos meses y a través también de tantas conversaciones, encuentros, correos electrónicos para lograr que esta conferencia sea hoy una realidad. Gracias también por sumarte a los colaboradores del Círculo de Orellana, porque para nosotros es un gran orgullo tener cerca a un embajador de España, pero sobre todo a uno de los grandes intelectuales entre nuestros queridos y admirados ponentes. Gracias por ayudarnos a divulgar el nombre de una persona que ha sido pionera en la carrera diplomática y gracias porque contribuyes con eso a hacer realidad nuestro objetivo, que es dar visibilidad al talento femenino y generar referentes. Imagínense ustedes el tiempo transcurrido y la cantidad de encuentros celebrados mensualmente en este salón de actos, donde celebramos, creo que es en el mes de marzo, en este trimestre, los 60 encuentros dedicados a grandes mujeres españolas. Y lo hacemos en colaboración con una institución de enorme prestigio en la cultura del español, el Instituto Cervantes, a quien quiero confianza que esta institución y las personas que conforman todo el equipo de cultura han puesto siempre en el Círculo de Orellana y en este programa. Juntos estamos haciendo un recorrido entre valientes protagonistas de la historia de España, que estaban muy silenciadas, y por ello espero y deseo que continuemos recorriendo la vida y la obra de todas estas españolas que tanto han aportado a nuestra cultura y a nuestra sociedad.
y que por ello no podemos olvidarlas. Como tampoco podemos olvidar sus actitudes ante la vida, sus valores, porque gracias a ellos lograron sus propósitos con valentía y con compromiso, con ilusión, pero sobre todo con muchísimo esfuerzo, con mucho trabajo y con mucho sacrificio. Esfuerzo que a veces no ha sido lo suficientemente reconocido. Y todas ellas, además, nos han ido abriendo múltiples puertas a las siguientes generaciones y por eso no las vamos a olvidar. Así que nuestro propósito es que sus nombres permanezcan vivos y se conviertan en referentes para otras generaciones, porque el objetivo de nuestro Círculo Orellana es dar visibilidad a ese talento femenino en toda su diversidad. Nuestra sociedad no puede perder parte de ese talento, porque esa diversidad del talento es la que nos enriquece a todos como seres humanos. Y esa es nuestra visión, dar visibilidad al talento del pasado y también al talento del presente, porque hay mucho y tiene que haber mucho más. Así que gracias y muy especialmente a todas las personas que os convertís en altavoces para que sus nombres lleguen muy lejos. Y quiero empezar por todos los ponentes que han participado, porque son 60 ponentes que habéis participado en estos encuentros. Gracias a esas grandes personalidades de la cultura y de la sociedad española que habéis transmitido desde vuestra excelencia la personalidad de mujeres inolvidables, logrando realizar una revisión histórica desde la pluralidad y la diversidad. Y cito algunos de los que hoy estáis aquí acompañándonos en esta sala, porque no voy a citar a los 60, pero hay algunos que estáis aquí. Querido Guillermo de Osma, Alicia Viladomat, Inés Alberdi, Rafael Ansón y, por supuesto, nuestro director del Instituto Cervantes, querido Luis, que también has participado. Gracias también a todos ustedes, el público que nos sigue constantemente, porque no sé si son conscientes también de que ustedes transmiten, de que ustedes están haciendo un movimiento a favor de todas estas mujeres, generando interés y llevando sus nombres muy lejos. Hemos pasado ya las 750.000 visualizaciones a través de los canales YouTube y además estamos iniciando, se ha iniciado el año pasado la venta de la colección Semblanzas, que hemos puesto en marcha, ese primer volumen, que si algunos de ustedes aún no lo tienen, les aconsejo y les recomiendo, porque es una forma también de ayudar al Círculo Orellana, y estamos a punto de sacar el segundo volumen, que en breve se lo comunicaremos. Y antes de presentar a nuestro ponente, haciéndolo de una forma breve porque tiene un amplísimo currículum, me van a permitir también que dé las gracias desde aquí una persona que es importante para el Círculo de Orellana. Es un arquitecto que está en la sala, que colabora con todos nosotros desde el año 2015, haciendo la imagen del círculo, haciendo nuestro logotipo, haciendo las portadas de los libros y, por supuesto, toda la cartelería. Doy unas gracias muy especial porque, además, él es mi marido. Comparte, sí, pero es mi principal cómplice y, además, pues nos ha dado un gran apoyo en este proyecto, así que, Ramón de Arana, muchas gracias por todo tu cariño, por toda tu implicación y por todo tu trabajo. Y gracias por hacernos este cartel que... pues este cartel nos va a acompañar todo el año en este 7º ciclo de Españolas por Descubrir. Así que, sin más, voy a hacer un brevísimo repaso por la trayectoria del Marqués de Tamarón, que es amplísima, así que voy a intentar ser breve. Santiago Mora Figueroa y Williams, Marqués de Tamarón, diplomático, escritor y embajador de España, nacido en Jerez de la Frontera y casado con Isabel de Iturbe, que creo que hoy no podía estar con nosotros, pero nos está escuchando en directo y quiero también aprovechar para saludarla. Y también con ella tuvo 2 hijos, uno de ellos se encuentra con nosotros, Diego, así que gracias también por asistir. Fue teniente de Infantería de Marina, licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid y aprobó la oposición. Ingresó en la carrera diplomática con 23 años. Entre sus destinos destaca Mauritania, Francia, Dinamarca, Canadá.
Fue nombrado director general del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y director adjunto de la Escuela Diplomática. También ocupó el cargo de director del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior y, como nos ha recordado el director del Instituto Cervantes, entre los años 96 y 99 fue director de esta casa. También fue embajador de España en Londres desde el año 1999 hasta que presentó su dimisión a la ministra Ana Palacio en el año 2004. Miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Atlántida Española y vicepresidente de la sección española del Comité Hispano-Norteamericano hasta el año 2011. Ese año 2011 se jubiló, pero no le debieron dejar jubilarse demasiado tiempo, porque justamente un año más tarde le nombraron embajador de España para la diplomacia cultural, que estuvo en el cargo hasta enero del 2017. Pero es que además el marqués de Tamarón es autor de más de una docena de libros. Yo creo que entre sus favoritos se encuentra una novela titulada El rompimiento de Gloria en pretextos del año 2003, que también luego se reeditó creo que fue en el 2012. También ha sido colaborador en tertulias literarias como Las Noches Blancas y algunos, por citar algunas de sus publicaciones, les diría El Guirigay Nacional, donde recoge sus contribuciones y artículos periodísticos, entre otros en el periódico ABC. También El siglo XX y otras calamidades, donde reúne ensayos publicados en la Revista de Occidente. Y les destacaría 3 volúmenes, Entre líneas y A contracorriente, que es una recopilación de artículos de su bitácora entre los años 2008 y 2018. Es comendador de la Real Orden de Carlos III, comendador de la Orden de Dannebrog de Dinamarca, comendador de la Orden al Mérito de Alemania y Gran Cruz al Mérito Naval. Pero si algo identifica a nuestro querido marqués de Tamarón, es su sutil y extraordinario sentido del humor. Con todos ustedes, Santiago. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tanto tú como Luis habéis exagerado. Luis tiene una excusa y es que es andaluz como yo. Entonces, yo creo que tenemos derecho a exagerar. Pero no, la verdad es que estoy avergonzado. Porque, sí, de lo que habéis dicho. Y eso me ayuda a empezar a hablar de alguien a quien admiro mucho, que es Margarita Salaverría, que estoy seguro de que se hubiera también cohibido si hubiera oído las cosas que podemos y debemos decir de ella. Dado eso, ese dato que yo creo que es importante porque nos da una lección desde que leemos sobre ella y vemos y hablamos sobre ella, de la necesidad de tomar con un grano de sal cualquier cosa, tanto los elogios que no me merezco y que os agradezco de corazón, como las críticas que probablemente me merezco, pero quizá no en el grado máximo. Y entonces, sin más, me atrevo a hablar sobre y de Margarita Salaverría. Siempre supongo que hay que empezar a pensar en la niñez de las personas sobre las que uno está interesado, quiere hablar y además está interesado en ella. Pues bien, Margarita Salaverría, según me habéis dicho, dentro del pudor que tenéis toda la familia, que es una cosa que os honra, pero que hace más difícil el reunir los datos para hablar con soltura. Margarita Salaverría, cuando era niña, acompañaba a veces a su padre al Ateneo. Ella leía el tebeo, por lo visto, en la biblioteca del Ateneo, cosa que denota que el Ateneo era muy civilizado y Margarita Salaverría todavía más, porque en vez de aburrirse y armar un lío, pues no, leía el tebeo. También iban al cine.
su padre y ella. Y él a veces lloraba en las películas. Lo que no he logrado saber es si Margarita también lloraba o no. Probablemente no, porque yo creo que los niños son bastante más duros de lo que somos los adultos. Ella no era dura. Los que la conocieron saben que tenía un talante afable y sonriente y sentido del humor. Pero en las fotografías casi siempre aparece con una expresión seria. El contraste entre la realidad y su reflejo en las reproducciones, tal como me recordó alguien aquí presente, era muy común hace 40 años, quizá porque nos decían siempre que nadie se mueva, que va a salir borrosa la foto, con lo cual nos quedamos todos como momias egipcias, muy serios, y es curioso porque en todas las fotos que he visto de Margarita Salaverría tiene una gran dignidad, pero no hace gestos. Pero claro, es que en su generación eso no se hacía en las fotos, aparte de que ella tuviera de por sí una tendencia al decoro, que se diría antes. Ese contraste entre la realidad y las fotos es en buena medida inevitable casi siempre, pero no del todo indeseable. Yo creo que ayuda a evitar el error de juzgar indebidamente, tal vez incluso el error de juzgar a secas. Tan solo quería añadir que Margarita Salaverría tenía también la virtud de la modestia, distinta de la humildad. Eso me ha permitido buscar en el diccionario de la lengua española de la Real Academia la edición que siempre busco porque era la que me regalaron cuando tenía 15 años, y dice: modestia, virtud que modera, templa y regla las acciones externas, conteniendo al hombre, se podía añadir la mujer, pero bueno, en los límites de su estado, según lo conveniente en él. Y luego, humildad, que es algo muy distinto. Dice, virtud cristiana que consiste en el conocimiento de nuestra bajeza y miseria y en obrar conforme a él. A mí me parece una exageración y me alegra poder decir que creo que Margarita Salaverría tenía lo primero, por eso he dicho, tenía la modestia, que también tenía Jaime, su marido, Jaime Argüelles, y que tienen, desde luego, sus hijos. Pero ninguno de ellos, gracias a Dios, tiene la humildad, por muy virtud cristiana que sea. Margarita, pues, nació el 12 de marzo de 1911 en Buenos Aires. Su padre era José María Salaverría y su madre, Amalia Galarraga, y eran ambos vascos por los cuatro costados. Sí, en esa foto aparece con su madre. Me hace mucha gracia porque es típico de los niños esa mezcla de timidez, pero de decoro también, la forma en que pone los piececitos, me pareció muy bonito. Su madre, Amalia Galarraga, nació en San Sebastián en el año 1885. Se sabe poco de su infancia y tampoco mucho más de su juventud. Tan solo que se graduó como maestra y que aprendió francés como au pair en un pensionado de señoritas en Francia. Amalia y José María se conocieron en San Sebastián, donde se casaron, y poco después viajaron de vuelta a la Argentina. Amalia Galarraga era conocida como una mujer feminista, fundadora del Liceum Club Femenino de Madrid, primera organización cultural creada por mujeres en 1926, con el objetivo de luchar por la igualdad social y jurídica de las mujeres, y tesorera del comité ejecutivo del mismo. Amalia estaba rodeada de numerosas mujeres intelectuales del momento, como Carmen Baroja y Nesi. La presidenta del Liceum Club Femenino de Madrid era María de Maeztu, y el resto de la junta del club la componían Carmen Baroja, Clara Campoamor, Victoria Kent y Amalia Galarraga como tesorera, entre otras. En palabras de Carmen Baroja, era la más maravillosa tesorera y la mejor amiga.
A principios de 1930 participó en la fundación de la Liga Femenina Española por la Paz, fruto del Congreso de Asociaciones Pro Sociedad de Naciones, en el que la Liga quedaba integrada. Esta liga estaba formada fundamentalmente por un grupo de mujeres pacifistas, que en su mayoría eran también socias del Liceum Club Femenino de Madrid. Sí. Y en esa foto de José María Salaverría, no sé por qué, tiendo a ver en él el fondo de su carácter, con ese lado serio y a la vez seguro. Era un hombre capaz de tener opiniones que hoy consideraríamos difíciles de compaginar, lo cual a él parece que no le costó ningún trabajo y lo cual denota su inteligencia. Fue definido como un hombre de contrastes. Nació en 1873 en el Faro de Vinaroz, en Alicante, del que su padre era torrero. A pesar de su nacimiento mediterráneo, José María era de pura raza vascongada. El padre de Salaverría y los abuelos paternos eran naturales de Álava, mientras que su madre y los abuelos maternos eran nativos de Guipúzcoa. La niñez y adolescencia de José María en ese Faro contribuyó decisivamente a la pasión que Salaverría siempre tuvo por las cosas de la mar. La soledad y el aislamiento en los que se desarrolla la primera infancia y juventud de José María Salaverría lo predispone a ser un niño soñador y melancólico. Él mismo se confiesa de una timidez enfermiza, seguramente debido a las muchas horas que pasó a solas en lo alto del Monte Igueldo, que aparece ahí, que es un lugar bellísimo, pero probablemente, en efecto, debería sentirse a veces bastante aislado. Allí su padre había sido trasladado como responsable torrero y al borde de un acantilado. En su soledad cultiva la fantasía y su ansia de conocer otros mundos. Como todo adolescente y con inclinaciones literarias, probó a escribir poesía antes de, ya con una cierta madurez, centrarse en el ensayo. Su espíritu independiente a ultranza lo hacía a la vez, y esto es importante porque denota en el fondo su valor, porque quien se atreve a ser variopinto y contradecir cada una de sus tendencias a otras, es un hombre libre o una mujer libre. Era librepensador y conservador, admirador de Nietzsche y de Krause, vasco, pero no vasquista. Incluso se pronunció a favor de Clara Campoamor, partidaria del voto femenino, mientras que Victoria Kent se oponía, pues sospechaba que las mujeres eran todavía incapaces de decidir sobre sus propios intereses. Hay que reconocer que Victoria Kent luego dijo que se había equivocado. Pero eso fue lo que ocurrió en el momento en que en cambio, José María Salaverría no tuvo la menor duda en apoyarla. La familia vivió en la Argentina. José María tenía un contrato con el periódico argentino La Nación para escribir una columna diaria. Permanecieron allí hasta 1914, cuando volvieron a Europa. El periódico La Nación le encargó informar desde Europa sobre la Gran Guerra. En esas dos fotos están dos episodios que la propia Margarita recordaba de haber visto, por ejemplo, el Zeppelin en los cielos de París y luego los taxis de la ofensiva del Marne en 1914, ambas cosas. También recordaba el caso de la movilización. Cuando era niña, pequeña, esas dos fotos a mí me parecen muy encantadoras porque, según piensa su familia,
en la primera tenía entre 10 y 12 años y luego ya entre 15 y 16, pero sigue siendo evidentemente la misma persona y ya con otra edad y otra personalidad sin duda. Ella siempre se sintió muy donostiarra y mantuvo un profundo apego a la bella Easo, que yo no sabía lo que era hasta que me lo explicó José, lugar en donde veraneó hasta la Guerra Civil. Sí, este es el antiguo colegio alemán. Ah, perdón. Gracias. Gracias. El antiguo colegio alemán en Madrid, que es la actual sede del Instituto Goethe, en la calle Fortuny, es donde Margarita empezó su vida, su educación. Curiosamente, cuando tenía 7 años, volvió un día de noviembre de 1918 y le preguntó a su padre si había pasado algo especial en la escuela y ella dijo que no. Y luego pensó y dijo que sí, que había entrado el director y había quitado el retrato del Kaiser que estaba colocado en el aula, porque acababa de dejar de ser emperador. Eso me permitió presumir de latinista y escribí Sic transit gloria mundi. Pero bueno, eso lo entiende todo el mundo. Así pasa la gloria de este mundo. Me refiero al Kaiser. Porque Margarita no había hecho más que empezar lo que fue muy merecida. Ella estaría horrorizada si, que a lo mejor estaba oyendo decir, atribuirle orgullo por su gloria y era incapaz de presumir de nada, cosa que quizá es poco común, desde luego entre los hombres es inexistente y entre las mujeres pues tampoco abunda tanto esa virtud. Después fue al Colegio Instituto Escuela de la Institución Libre de Enseñanza, pues su padre, atraído por los valores morales e ideológicos del krausismo, le parecía que el mejor entorno para educar a sus 2 hijas era ese. Ambas, pues, se formaron en un ambiente escolar laico y mixto, con salidas al campo para conocer la naturaleza, con sesiones en laboratorios, viajes por España y excursiones a la montaña, con esquí y otras actividades. La siguiente foto, que es... siempre se decía, la vieja y entrañable edificio lo decían en mi época porque yo fui la primera promoción que fui a la Facultad de Derecho en la ciudad universitaria, pero entonces los que estaban ya en segundo o tercero de Derecho se permitían la nostalgia. Yo creo que era atroz el edificio en la calle de San Bernardo porque no cabían ya, y era la única universidad de Madrid, era se decía la Universidad de Madrid a secas. Pero sí tendría, sin duda, muchos recuerdos para mucha gente. Ella cursó con brillantez los 5 años que tenía entonces la carrera de... Tengo entendido que ahora son 3 o algo así, es una cosa terrible. Bueno, fueron años convulsos porque incluye la caída de la monarquía en 1931. Ella hizo muy buenos, estudió muy bien, era una mujer inteligente. Yo creo que al principio ni siquiera estaba muy segura de, como todo el mundo puede ocurrirle, de qué es lo que debía estudiar. Y luego se volvió a plantear la pregunta de qué es lo que querría hacer, pero eso vendrá después. Durante esos años, pues tenía un grupo de amigos, entre ellos los que he citado antes, y tenían un grupo de teatro que se llamaba El Mirlo Blanco, pero allí quien aparece en una de estas imágenes es Amalia Galarraga, en una representación del grupo de teatro
el mirlo blanco. Y en cambio después, en esta imagen de un baile en casa de los Baroja, Margarita me dicen que es la que está a la izquierda. Lo que pasa es que no estoy muy seguro. Sí, la que está a la izquierda de las dos, la que no tiene en la cabeza un sombrero. Y luego, debajo, en la siguiente fotografía, aparecen algunos de sus mejores amigos, pero ya fotografiados casi todos años después. Carmen Marañón, Carmen Ortueta, Carmen Castro, la mujer de Zubiri, Luis Díez del Corral, Gonzalo Menéndez Pidal, Soledad Ortega, Espotorno y Emilio Garrigues, que es una pena que solo se haya encontrado esta foto donde él, que siempre estaba alegre y sonriente y divertido, y lo digo porque no llegó a ser mi jefe directo, pero sí coincidí con él en París y no digo el nombre de que era el embajador bilateral allí, que era insoportable, y él, en cambio, nos trataba a los secretarios de embajada, que estábamos en la otra embajada, pues eso, como hay que tratar a los jóvenes, y era absolutamente encantador, Emilio Garrigues, y siempre fue muy amigo de Margarita Salaverría, y según me dicen sus hijos, conservaron esa amistad hasta el final. No todo eran estudios, pues, en la vida de Margarita. Los Baroja, además, a propósito de las fotos que hemos visto antes, habían creado una compañía de teatro, de aficionados que se llamaba El Mirlo Blanco, que me hace mucha gracia el nombre. Margarita terminó sus estudios con un expediente académico muy brillante y se enfrentó al problema de qué profesión elegir. No estaba muy segura de lo que quería hacer, pero se decidió a presentarse a la oposición para ingresar en la carrera diplomática. Y aprobó, siendo la primera mujer diplomática y obteniendo el número 15 de los 26 puestos convocados. Allí conoció a otro compañero de promoción y de carrera que se convirtió en su compañero de la vida, porque se casó con Jaime Argüelles, pero a eso llegaremos después. En estas fotos, la verdad es que se ve mal, pero tiene el interés de ver cómo causó curiosidad e interés en todos los países del mundo, incluido Argelia. Es verdad que era el periódico que sale, era la Dépêche Algérienne, que debía ser francesa, pero bueno, levantó mucha curiosidad. Yo creo, hablando con José, me parece que era, yo creo que es que entonces, en realidad, Margarita Salaverría fue la primera mujer diplomática, no ya española, entendiendo por diplomática formar parte de un cuerpo de la administración del Estado. Mujeres embajadoras puede que haya habido otras, tampoco estoy yo muy seguro, pero esas no eran profesionales. Y en cambio, Margarita sí. Y eso, pues, ella no presumía de eso ni de nada, lo cual dice mucho sobre ella, y mucho y bueno. Luego, First Woman Diplomat of Spain, only 21. Claro, esto es de un periódico en Florida, y el Times de Londres, pues también está muy impresionado. Señorita Margarita Salaverría, a daughter of the writer who was recently admitted to the diplomatic department after a competitive... Bueno, eso sí que fue un éxito diplomático.
Sí. Muchos periodistas querían hacerle entrevistas y ella no quería. Nunca le gustó conceder entrevistas. Y menos porque pensaba que el hecho de que una mujer ganara las oposiciones podía suponer algo excepcional, no le parecía cierto, le parecía lo contrario, que para ella ganar las oposiciones no era más que consecuencia lógica de una trayectoria académica que le permitía ese trabajo después. Mientras la noticia vibraba en el mundo periodístico, Margarita no paraba de decir que aquello no tenía relevancia ninguna y que tan solo se debía a la educación recibida. Esta manera de pensar la llevó a rechazar las solicitudes de entrevista y es curiosa la conversación que tuvieron Josefina Carabias y Margarita Salaverría en sus primeros años de estudiantes de Derecho. ¿De modo que tú vas a estudiar Derecho? Sí, empezaré ahora. ¿Y tú también? Yo también. La gente dice que no es carrera a propósito para la mujer. Sí, eso dicen, pero ya veremos. Casi ninguna chica estudia leyes. Claro, si nos dejaran ser jueces, notarios, registradores, como a los hombres. A mí lo que más me gusta es la carrera diplomática, pero por ahora no nos dejan ingresar. ¿Quién sabe más tarde? A propósito, según me recuerda alguien aquí presente, y tiene razón, conviene recordar que es frecuente en la prensa confundir carrera con cuerpo diplomático. Margarita Salaverría fue miembro de la carrera diplomática. El cuerpo diplomático lo constituyen los diplomáticos extranjeros acreditados en una capital. Bueno, cumplido con el trámite de ser pedante, como todas las profesiones, cuando se habla de la suya, pues sigo adelante. En el diario La Voz de Madrid apareció con la firma de un curioso impertinente, medio en serio y medio en broma irónica, la suposición de que Margarita Salaverría habría tenido que desobedecer a su padre para concurrir a estas oposiciones, dado el carácter retrógrado de Salaverría. Salaverría, desmintió las afirmaciones del curioso impertinente. Don José María Salaverría nos ruega la publicación de la carta que sigue. Señor curioso impertinente, mi querido amigo, qué lástima, qué lástima. Un artículo que le había a usted salido tan bien. ¿Por qué se le ocurrió terminarlo con esa impertinencia tan innecesaria? ¿O es de veras que no conoce la verdad? Lo verdadero es que la señorita Margarita Salaverría no ha tenido que verse precisada a saltar por encima de algún sentimiento filial y hasta de la obediencia debida, ya que sus años distan con mucho aún de la mayoría de edad. He aquí la impertinencia innecesaria. Como usted frecuenta la amistad de personas que me conocen de antiguo, por ellas podía haberse informado de que eso que usted sugiere es, en el caso, completamente injusto. La señorita Salaverría, naturalmente, ha hecho las oposiciones a la carrera diplomática con la complacencia y el más vivo interés de su padre. Si el padre escribió acerca del morado de la nueva bandera española, cierto es que después han escrito casi lo mismo del asunto Félix Lorenzo y Miguel de Unamuno, con la diferencia de que a mí me han procesado y a ellos y a otros muchos no. ¿Pero qué es esto? Esto es sencillamente que la señorita Margarita Salaverría, como su padre, entiende que más allá y por encima de la política se encuentra España. Y para servir a España lo mejor posible ha elegido la carrera diplomática. Esto, tan fácil de comprender si se deja a un lado la obsesión o la aberración partidista, es lo que le ruega acepte como exacto su afectísimo amigo José María Salaverría. Al mismo tiempo, en el ABC de Madrid, en el ABC de Madrid del 28 de febrero de 1933, César González Ruano comentó la noticia de Margarita e hizo hincapié en que José María Salaverría, considerado por la izquierda como el disidente enconado de la generación del 98 y un cavernícola, resultó ser un erizo bondadoso, capaz de educar a su hija como una mujer libre, independiente y culta. Y dice César González Ruano, escribe:
atención al sesgo intelectual de su vida, curiosidad a que profese en la diplomacia la hija de un escritor, que es el escritor menos diplomático del mundo. Gran Salaverría. ¿Cómo se cumple una vez más la gran verdad del erizo cuidando de las rosas? César González Ruano. Corpus Varga, que se llamaba, su nombre completo era Andrés Rafael Cayetano Corpus García de la Varga y Gómez de la Serna, pariente de la Serna, de izquierdas, pero no, yo creo que no era nada como tantos otros. Escribió en La Nación: el que José María Salaverría fuera ministro en China, ministro se refiere a ministro plenipotenciario, supongo, no tendría nada de particular, pero que su hija Margarita haya sido aprobada en las oposiciones y tenga dentro de unos meses categoría de secretario de embajada es un hecho de consecuencias incalculables. Margarita es una muchacha moderna, estudiosa, un espíritu muy nuevo y bien dotado para la vida, menos distraída que un muchacho, más aplicada que él, porque tiene que demostrar que vale más. La verdad es que esta última frase puede gustar o no a algunos hombres, yo creo que tenemos que reconocer que es verdad. Y luego, aquí había otra foto antes, me parece. Bueno, ya ¿no? Bien, en esto es en el viaje de graduación de la promoción de 1933. Y ahí están en Hamburgo. Y tiene gracia porque, claro, han puesto un cerco a la carita de la única mujer, pero hay otra a su lado. Lo que pasa es que ella era la mujer de un diplomático mayor que ellos, que era el que viajaba con todos los jóvenes, supongo que para poner orden. Pero bueno, parecen, yo creo que pasando un frío horrible, porque aunque fuera en el verano, Hamburgo allí, parece, en la otra foto que se ha perdido, parece que están tiritando y Margarita está mirando, la pobre, como vamos, con horror, y no me extraña que no intentara ir a Hamburgo en ningún momento, pero en fin, fue a Londres después que... Bueno, tras el final exitoso de las oposiciones de 1933, los 26 que habían obtenido plaza hicieron un viaje por la España meridional y otro por Europa central, del que hemos hablado. La parte del viaje que a Margarita Salaverría le pareció más interesante fue su estancia en Alemania. Debido a la llegada al poder de Adolf Hitler en enero de 1933 y a la progresiva instauración de un régimen totalitario, la sociedad internacional miraba cada vez con mayor atención y con ansiedad una posible remilitarización alemana y la amenaza que la acompañaría. Son interesantes las reflexiones que Margarita hace con 22 años sobre la situación política en Alemania, recogidas en su informe presentado luego al Ministerio de Estado, que era el nombre de lo que luego pasó a llamarse Ministerio de Asuntos Exteriores. No puedo ni pretendo juzgar aquí lo que esta nueva política representa para Alemania. Por un lado están las estadísticas económicas revelando una notable disminución del paro obrero y de la crisis industrial. Está el orden absoluto en toda la nación, aunque esta puede ser una característica racial más que política, pues nos cuentan que hasta las mismas manifestaciones comunistas y antiguerras se hacían marcando el paso. Están el contento y el entusiasmo que rebosan las personas con quienes tenemos ocasión de hablar. Pero, por otro lado, no se puede olvidar a los profesores universitarios emigrados o semi-emigrados que hemos visto en Ginebra, ni el imponente cuchillo que, lo mismo que los fascistas italianos, llevan al cinto las juventudes. En la promoción, Margarita trató con sus compañeros, muchos de los cuales tuvieron después carreras muy brillantes. Pedro Cortina, que fue subsecretario, embajador en París y después el último ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Franco,
También Ángel Sanz Briz, que se distinguió ayudando a los refugiados judíos que huían de la persecución nacionalsocialista en Budapest. También Francisco García Lorca, hermano de Federico, que era miembro de esa promoción y compañero de viaje en sus excursiones. En su diario de viaje se refiere a Margarita en varias entradas y cuenta cómo Margarita tuvo su primer éxito diplomático. Se metió a Miss Gómez en el bolsillo. La citada Miss Gómez, por lo visto, era una estrafalaria señora de origen americano que molestaba mucho a los viajeros. En esa foto está Margarita destinada en el Ministerio en Relaciones Culturales Internacionales, que la dirigía José Luis Ruiz de Arana, Baena, duque de Baena también, de pie en la foto, y no se sabe quiénes son estos dos jóvenes secretarios. Ese fue el primer destino ya como diplomática de Margarita. Claro que el resultado más importante de estos viajes fue que, y cito textualmente, en ellos surgió en los viajes una relación amorosa con su compañero de promoción, Jaime Argüelles. Decidieron que la boda sería a finales de 1936. El 18 de julio de ese año, Jaime y Margarita salieron de Madrid para pasar el día en la finca segoviana de unos amigos de la familia. Ese día estalló la guerra civil y ya no pudieron volver a Madrid hasta 3 años después. Margarita emprende la vuelta a Madrid preocupada por su madre, Amalia, que se había quedado sola allí. Decide utilizar el coche de línea. En el trayecto, unos milicianos detuvieron el autobús. Desde ese punto ya se podían oír los cañonazos del cuartel de la Montaña. Las angustias de esos momentos las relata así Inés Argüelles. Una de las pasajeras saca un carnet y dice: soy Victoria Kent y yo tengo que estar en Madrid, soy diputada. Mi madre se acerca a Victoria Kent, a la que conocía personalmente porque había sido secretaria del Instituto Escuela y compañera de su madre en el liceo, un club femenino. Y le dijo: Victoria, si no le importa, yo me voy a volver. Dígale a mi madre que estoy bien, que me quedo en la granja hasta que las cosas se tranquilicen. Dígale que no se preocupe por mí, que me quedo aquí. Y Victoria Kent se fue y le dijo eso a mi abuela. Mi madre no pudo entrar en Madrid hasta que se acabó la guerra, y mi padre tampoco. Mi abuela se quedó sola. Al final consiguió salir a través de la Cruz Roja. Entonces desapareció mucha documentación familiar que, como siempre ocurre en estos casos, pues supongo que tendemos todos a suplirla por la tradición verbal, que a veces es igual de cierta o más que la escrita. Jaime se alistó en el ejército y Margarita fue a Burgos, donde se integró en el embrión del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se llamó así para distinguirlo del Ministerio de Estado, que era el de Madrid. Por orden del 30 de julio de 1936, se constituyó un gabinete diplomático para informar a la Junta de Defensa Nacional sobre asuntos de su competencia. Cuando Margarita consiguió llegar a San Sebastián con su padre y hermana, reanudó el contacto con Jaime Argüelles, con quien, en un permiso del frente y tomando un traje prestado, se casó en la iglesia de Santa María. Entiendo, de Santa María en San Sebastián, el 21 de enero de 1937. El día 6 de septiembre, el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional publicó el nombramiento de Margarita Salaverría, que se incorporó al mencionado gabinete como el único miembro con categoría de secretario de embajada de tercera. En 1938, Margarita pide la excedencia porque está embarazada de su primer hijo. En el año 1939, concluida la guerra,
Jaime Argüelles, su marido, es destinado como agregado comercial en la Embajada de España en Lisboa, que vemos en la foto. Lo que pasa es que esa es la residencia, pero... y Margarita lo acompaña entonces, pero no en activo, con sus 2 hijos mayores. Su tercera hija, Margarita, nació en Lisboa. Luego, tras su estancia en Lisboa y un breve paso por Madrid, el matrimonio y los 3 hijos viajaron a Londres, destinados allí en 1943. De allí es esta foto, que es curiosa, donde aparecen sentados, para eso eran los más importantes, el embajador, que era el duque de Alba. Justo detrás de él está Margarita Salaverría y detrás de ella está su marido, Jaime Argüelles. Estuvieron allí, pues llegaron en 1943, cuando todavía, y es más, los bombardeos eran peores entonces, porque ya empezó a haber las V1 y V2. La vida no era fácil, con racionamiento, escasez de carbón. La familia Argüelles se trasladó a las afueras de Londres para poner a salvo a sus hijos. Jaime y Margarita viajaban a diario en el tren para ir a la Cancillería. A Margarita, como secretario de embajada, le correspondía, entre otras funciones, cifrar y descifrar los telegramas con Madrid, lo que a menudo obligaba a largas horas de trabajo hasta bien entrada la noche. La verdad es que quien no se ha puesto a hacer esas sumas rarísimas que se hacían con los números antes de las máquinas, era verdaderamente infernal. Yo creo que ya no queda casi nadie vivo que haya pasado por ese suplicio, pero en fin, al lado de los bombardeos, pues probablemente no era nada. Pero requería mucha rapidez mental y ella claramente la tenía. A pesar de las penalidades, keep calm and carry on. Eso era un letrero famoso que la tradición dice que corrió como la pólvora justamente durante la guerra, que era una incitación al pueblo británico que no se tomara demasiado a pecho lo que estaba cayendo encima. Parece ser que no, que casi no se distribuyó porque podía resultar chocante, pero luego sí, cada vez que se hace una historia de la guerra mundial, pues los ingleses dicen que eso fue lo que los llevó al triunfo. Y es verdad que mantuvieron sangre fría y ella contaba cómo los teatros se mantenían abiertos. En Londres estaban, por ejemplo, en el teatro y pasaba encima del escenario un letrero, alarm, que señalaba un bombardeo. Entonces mi madre, esto lo cuenta su hija, cuando vio eso por primera vez, estaba con mi padre y unos amigos y dijo, Jaime, vámonos. Y él, calla, calla. Y alrededor no se movía absolutamente nadie. Mi madre también contaba que mi hermano mayor, que entonces tenía 5 o 6 años, decía, papá, mamá, ¿cuándo nos lleváis a ver los bombardeos? Quiero ver cómo caen las bombas. Por fortuna no les cayó una encima. Ya en 1947 el matrimonio volvió destinado a Madrid y en 1951 Margarita fue nombrada conservadora del Palacio de Santa Cruz y miembro de la sección de compras y oficialía mayor del Ministerio. Eso, para el que no ha estado cerca de ese tipo de trabajo, puede parecer una sinecura, pero es lo menos sinecuresco que hay y es uno de los trabajos más complicados, difíciles, donde se tropieza con más problemas y donde la foto donde sale ella, que es una buena foto de ella, de los años 50, sí, debe de ser cuando ella estaba en ese destino. Me ha llamado la atención porque me imagino que era así, estar horas y horas discutiendo el precio de los cientos de metros de tal tela o tal otra que había que comprar para
cambiar todos los sofás de todas las embajadas de España y del ministerio. Y de no sé. Era, creo, uno de los trabajos más difíciles y que ella hizo durante muchos años, ocupándose de eso, de la decoración, del equipamiento y del mantenimiento de todas las embajadas de España, tanto las viejas como las nuevas. Algunos que han estudiado la singularidad de Margarita Salaverría en la carrera diplomática han querido ver un pacto tácito impuesto por las autoridades del régimen, según el cual Margarita aceptó un trabajo en el ministerio por debajo de su categoría profesional a cambio de mantenerse en el escalafón, a pesar de ser mujer. No es cierto. El puesto no se crea para ella, existía con anterioridad y venía siendo ocupado por diplomáticos varones y volvió a serlo cuando Margarita lo abandonó. A pesar de la supuesta misoginia del momento, que por cierto se admitió, el régimen admitió el ingreso de mujeres unos 15 años antes de la muerte de Franco, aunque la primera mujer que ingresó después de la guerra no lo hizo hasta 1971. Lo cierto es que Margarita pudo conciliar su maternidad y su vida familiar de 6 hijos con su vida laboral. Hizo un trabajo que le gustaba. Siempre afirmó que en toda su vida profesional se había sentido muy cómoda trabajando en un mundo de hombres y que jamás se sintió discriminada y donde se le dieron todas las facilidades para poder compaginar una vida laboral y familiar. Podían haberla eliminado del escalafón después de la Guerra Civil, cuando de nuevo no se permitió el ingreso en las oposiciones de mujeres, pero ella siguió en el escalafón y decía, nunca nos trasladó, dicen sus hijos, nunca nos trasladó esa sensación de que por ser mujer la trataron de manera distinta, aunque claro, en esas épocas la preeminencia social era masculina. Entonces, ella siguió haciendo su trabajo como antes, si bien lo que no pudo evitar es periodos durante los cuales, teniendo 6 hijos, pues no podía estar todo el tiempo en activo. Eso ya estamos en la jubilación, pero antes hay otras fotos, después, perdón. Sí, esto es el destino en Washington, donde fue embajador Jaime Argüelles, y a ella le ofrecieron en el ministerio si quería tener otro puesto en la embajada en Washington, incluso creo que le mencionaron el ser consejera cultural. Y ella dijo que no, que ella sabía muy bien que el trabajo de la embajadora, entre comillas, la mujer del embajador, sin comillas entonces, era muy exigente y entonces, pues, en estas fotos vemos, por ejemplo, la visita de los muy jóvenes príncipes de España entonces, luego rey Juan Carlos, y esta de abajo, que también me llamó la atención, el lanzamiento del Apolo 14 en Cabo Kennedy en enero de 1971. Es verdad que Margarita está fuera casi de la foto, pero se la ve con las gafas negras y Jaime, su marido, también con gafas. No sé, debe de ser porque les aconsejaban llevar gafas dado la luz del lanzamiento del cohete. Luego hay otras fotos. Después, bueno, estas son también en Washington y esta que encuentro muy buena y que calculo que también, no sé si fue en Washington, sí, supongo que sí. Y estas que son ya de épocas distintas, la primera con Dalí, luego en los picos de Europa,
Pero esto ya es bastante después. Y luego la otra subiendo a la Felguerina y la otra navegando. No sé dónde, pero me imagino que en el norte, porque que yo sepa, la familia era mucho más cantábrica, que desde luego no creo que fuera muy andaluza como para irse a Sanlúcar de Barrameda. A partir de 1962, tras 18 años de servicio activo, Margarita Salaverría pide de nuevo la excedencia por asuntos propios hasta su jubilación, que tuvo lugar en 1981. Terminó su carrera con la categoría de ministro plenipotenciario de segunda clase y estaba en posesión de la banda de dama de la Orden de Isabel la Católica, equivalente a la Gran Cruz en los hombres, y la encomienda de la misma orden. Durante el periodo final de su carrera, Margarita Salaverría se mantuvo en la excedencia y se convirtió en una permanente compañera y apoyo para la vida social y profesional de su marido. Cuando Jaime Argüelles fue destinado a Washington, eso ya lo he contado, y solo queda recordar que Jaime Argüelles murió en 1995 y Margarita Salaverría murió 5 años después, en diciembre del año 2000. Hemos añadido una foto de la última promoción, vamos, la más reciente, de diplomáticos españoles, donde aparece el rey acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, que es diplomático también, y me he fijado, no he contado el número de mujeres en esta promoción, pero puede que sean un poco menos mujeres que hombres, pero deben de andar bastante parejas, lo cual es un contraste con lo que le tocó vivir a Margarita y lo que hizo muy, muy bien, desde el punto de vista profesional, familiar y personal. Cuando Margarita Salaverría entró en la carrera en 1933, era la única mujer diplomática. Cuando se jubiló en 1981, o sea, hace ya mucho tiempo, pero ya había 12 mujeres en el escalafón de la carrera. Y hoy ya son innumerables las mujeres que están en las embajadas y en la administración central. Y por eso yo creo que es justo lo que intentamos hacer, que es un reconocimiento público a quien abrió el camino para tantas otras mujeres para que accedieran a los cuerpos superiores de la administración del Estado. Y la foto esta, que a mí me parece estupenda, es de hace 2 meses y estáis los descendientes de vuestra madre, de vuestro padre, y la verdad es que pues da gusto verlo. Estoy seguro de que desde donde esté Margarita estará también llena de gusto. Así es que eso es lo principal. Querido Santiago, muchas gracias. Enhorabuena por este recorrido que has hecho en la vida de Margarita, y realmente yo espero que, pese a su modestia, ella, yo creo que estaría encantada de este acto, que también ha reunido a gran parte de su familia, y sobre todo que su nombre se oiga, se escuche muy alto, porque ella hizo una labor en la que abrió muchísimas puertas, como tú nos has contado, así que yo creo que ella también estaría orgullosa de eso, de que hoy estemos aquí celebrando este acto. Así que muchísimas gracias, querido. Bueno. Saben que, como hacemos siempre,
intentamos que, cuando es posible, la familia también nos acompañe. En este caso, desde luego, nos ha acompañado no solo los hijos, sino también nietos de Margarita. Nos encanta que, si ellos desean, puedan participar, puedan contar alguna anécdota, porque también es una forma más personal, ¿no?, que queda transmitido aquí y luego es pues muy emocionante escucharlo. No sé si hay algunos de los nietos que sí, me parece que tenemos, creo que hay hay un micrófono, pues en primera fila me parece que hay una nieta, Sonsoles, ¿puede ser? Sí, te van a pasar un micrófono porque queda todo esto grabado. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias al Círculo Orellana. ¿Se me oye? Sí. Sí. Por dar visibilidad a Margarita Salaverría, nuestra abuela. Y muchísimas gracias, Santiago. Pues me ha encantado cómo has hablado de ella. Bueno, yo creo que queda poco por decir de una persona que ha sido única e irrepetible. Bueno, quizá yo resaltaría que ella realmente lo que era una mujer muy femenina. O sea, no era para nada el feminismo entendido de hoy en día, ella era muy femenina. Podría parecer que una persona tan sobresaliente intelectualmente hubiese descuidado su faceta como mujer, pero era exactamente lo contrario. Yo creo que a ella le gustaba muchísimo más ser la mujer de Jaime Argüelles, la madre de sus 6 hijos y la abuela de toda esa prole de nietos y bisnietos que habéis visto ahí. Yo creo que era una mujer que disfrutaba muchísimo de la vida y... No se oye. Ay, perdón. Disfrutaba muchísimo de la vida, disfrutó muchísimo de todo lo que ella se consiguió y lo que la vida le puso por delante, tanto la carrera diplomática como realmente la familia. No sé muy bien qué más puedo aportar de todo lo que habéis dicho. Me ha hecho gracia porque mi abuelo era un gran deportista y ella no lo era en absoluto. Ella decía que el mejor deporte era leer tranquilamente. Pero bueno, hizo sus pinitos, tenía una piragua en San Sebastián que le encantaba y luego también nos contaba muchísimas anécdotas de cómo subían con todos sus amigos a la sierra a esquiar, que se pasaban el día subiendo y luego ya una bajadita, lo que era el esquí en ese momento, ¿no? ¿Qué más quería yo decir? Bueno, yo creo que en nombre de todos los nietos, que seguro que hay alguno que hablará luego, destacar que le importábamos muchísimo, que era una abuela encantadora, que ella tenía mucha cabeza para todo y nos tenía a todos en su cabeza. Y bueno, voy a contar una anécdota tontísima. Cuando estuvo en la embajada en Washington, pues imagínate lo lejos que estaba, mi primo Juan y yo hicimos la primera comunión, teníamos pues como 8 años, ¿no? Total, que no pudo venir y le debió de molestar muchísimo. Entonces nos mandó 2 bicicletas completamente sesenteras, setenteras, divertidísimas, súper modernas. Y con eso yo me di cuenta que ella iba a estar ahí siempre. Y bueno. Muchas gracias, Sonsoles. Muchas gracias. Sí, por detrás. Hay una al fondo. Sí, ahora te pasan el micrófono. Un poquito más atrás. Gracias. Bueno, después de las bonitas palabras de Santiago y de la cariñosa intervención de mi prima Sonsoles, quisiera añadir algo para complementar el retrato de la personalidad polifacética de mi abuela. La invitación a decir estas palabras me ha traído muchas memorias de ella. La recuerdo por su curiosidad. Casi puedo verla en su casa, rodeada de periódicos, revistas y libros, siempre en animada conversación. De niña me gustaban especialmente sus anécdotas de juventud.
Entre ellas, la de aquel viaje de fin de carrera por Europa al que se ha referido Santiago, en un autobús del Racing que llevaba detrás un cartel que decía «Los del Racing somos la hostia». En realidad, ella no daba tantos detalles. Esto último era demasiado ordinario para una persona que era incapaz de pronunciar la palabra mierda. Esto lo contaba mi abuelo. Sin embargo, está entre mis memorias asociado al relato de ella y del viaje, y me la imagino con 22 años, la única chica del grupo de diplomáticos, sentada en aquel autobús. Creo recordar que de las ciudades que visitó en el viaje le impresionó especialmente Berlín. También lo has dicho tú, Santiago. Ese Berlín canalla del cabaret en el año 33, con Hitler ya en el poder. Entre todas las cosas que debió de observar, me llamaba la atención que alabara las piernas de las berlinesas. De sus historias de Londres de la Segunda Guerra Mundial me viene a la memoria su admiración por el estoicismo y la vieja flema británica, que le eran completamente ajenas. Asimismo, me hacían gracia sus impresiones, no tan admirativas, sobre los despavoridos franceses en los trenes al final de la guerra. Además, destacaba por su sensibilidad para la belleza, en la ropa, en sus casas que decoraba con gracia, en los objetos y en las personas. Sus comentarios directos podían ser intimidantes. Al entrar de niña en su salón, siempre lleno de gente, te exponías a un repaso sobre tu fisonomía, altura. Lo bueno era que después de sobrevivir a ese escrutinio, se podía salir airoso del enfrentamiento con casi cualquier público. Sobre todo, la recuerdo siempre rodeada de la familia. Ella, que tenía una sola hermana, creó una gran familia unida. Las tertulias en su casa por las tardes, alrededor de una taza de té, eran punto de encuentro para sus hijos, su hermana, sus cuñadas y algún nieto que se pasara por allí. También contó con un puñado de amigos fieles que la visitaron regularmente hasta su muerte, lo que se debía a la calidad humana de la mujer compleja y admirable que fue Margarita Argüelles. Gracias. Qué bonito. Qué maravilla. Precioso. Muchísimas gracias. Un testimonio precioso. Creo que sí, también Bueno, hola a todos. Yo no tengo una aportación tan detallista y tan personal porque yo a mi abuela Margarita la conocí muy poco, porque yo tendría 7 años cuando falleció y soy de las más pequeñas de sus nietos. Creo que lo que más he aprendido de mi abuela han sido estas últimas semanas, que ha ayudado a mi padre y a Santiago y a Álvaro a recopilar información, fotos y sobre todo a entender un poco más la historia de mi abuela, que la conocía, pero no tan al detalle. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención y que creo que sus hijos han seguido con ese ejemplo, y es la educación que ella recibió en un momento en el que no era lo común que unos padres te enviasen al colegio que te enviaron, que unos padres que incitasen la libertad y la independencia y que fomentasen su conocimiento y toda la cultura que adquirió. Y una cosa que he aprendido en estas semanas, un concepto que es el concepto aristocrático de la vida, que creo que mi abuela y su padre, y sus padres, defendieron y añadieron a su vida, que es al final la sociedad no se rige por clases sino por personas, y eso al final es lo que hizo que mi abuela pudiese llegar a donde llegó, gracias a pues que al final lo importante no era ni el género, ni de dónde venías, ni con quién estabas casada, ni quién era tu padre, ni nada, sino lo que podías aportar a la sociedad. Y pues bueno. No sé si hay algún nieto más, ¿no? ¿Algún hijo? Pedro, quizá quieras. Pedro, en primera fila, aquí hay un. Gracias. Hombre, gracias a todos primero por asistir a este acto que ha sido emocionante para nosotros y espero que para todos vosotros también haya tenido un contenido lleno de sentimiento y lleno de recuerdo. Muchos la conocisteis, otros no, pero a partir de ahora creo que figurará en vuestro
en vuestro recuerdo con más fuerza. Quiero, en nombre de la familia, agradecer, por supuesto, al Círculo la iniciativa de pensar en Margarita, nuestra madre y abuela, como figura merecedora de este reconocimiento. Para nosotros, por supuesto, lo ha sido siempre, pero nos llena de orgullo y de emoción saber que alguien que se dedica a esto, que se dedica a identificar personas con perfiles que merecen la pena, ha encontrado en nuestra madre un sujeto merecedor. Quiero también agradecerle a Santiago la brillantez con la que nos ha paseado por esa biografía tan dispersa y tan diversa, y con el cariño con el que lo ha hecho, porque no obstante la diferencia en años, yo sé que Santiago era un gran admirador de Margarita. Entonces, me queda muy poco que decir. Creo que el color que habéis puesto los nietos ilustra claramente y de alguna manera le da dimensiones nuevas a lo que Santiago nos ha contado. Y, hombre, como hijo, sin caer en todo sobre mi madre, por favor, pero como hijo sí decir algunas cosas, recuerdos de la infancia que seguro que mis hermanos comparten. Nuestra madre, pues sí, era una persona con una... era muy explosiva, era se emocionaba fácilmente, era una persona que sentía por la vida de los demás, se interesaba por la vida de los demás y, como es natural, por sus hijos. Desde muy niños aprendimos a ver en mamá una persona con una potencia de pensamiento y de convicción enorme. Cada vez que había invitados en casa para comer o para lo que fuera, y era muy frecuente, pues los niños estábamos en el piso de arriba, oíamos el murmullo y al cabo de un rato no se oía hablar más que a nuestra madre, porque era en el fondo su manera de ser. Ella imponía su manera de pensar y su manera de creer en el mundo con una simpatía y con una capacidad de arrastre total. Era realmente muy líder en su entorno. La otra cosa que me gusta destacar de mamá, que me di cuenta más tarde, era lo tolerante que era. Lo tolerante y lo dispuesta que estaba a comprender y a perdonar. Y era exigente hasta un punto donde veía que ya no tenía mucho sentido insistir más, y se volvía tolerante, se volvía comprensiva y se volvía partidaria de que tú te encontrases cómodo y acogido. Era buena, yo creo que era una persona muy buena, de la que todos tenemos un gran recuerdo. Por lo tanto, cierro diciendo que muchas gracias a todos, porque ha sido muy emocionante y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Gracias. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Yo quiero dar las gracias a todos. En primer lugar, Santiago, muchísimas gracias. También a toda la familia por la ayuda, por las aportaciones que habéis hecho. Querido director del Instituto Cervantes, gracias por acompañarnos y por estar en este día tan especial para el Círculo, a los nietos. Y me voy a quedar con 3 palabras clave, porque nuestras españolas por descubrir están aquí, porque tienen que ser referentes para muchas generaciones. Y me quedo con educación, libertad e independencia, que se ha dicho a través de una de sus nietas. Así que, sin más, vamos a cerrar este encuentro y yo les invito a que el 28 de febrero, quienes quieran pueden seguirnos, será dedicado a una periodista muy desconocida, Concepción Jimeno de Flaquer, por nuestra historiadora María José Rubio. Muchísimas gracias a todos por su atención y por seguirnos tan de cerca. Gracias.